seamos todos uniendo nuestras voces para exaltar por medio de este himno la grandeza de nuestro Dios. Podamos decirle por medio de esta canción que reconocemos que Él es santo, santo, grande y eterno. Capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Buenos días. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir perdón a Dios, conscientes que somos pecadores, salvos delante de Dios por su gracia, pero todavía pecadores. Esa es la paradoja de la fe y la paradoja de la salvación. Oremos. Amado Dios, estamos en esta mañana delante de ti, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros y estás con nosotros a través de la palabra y los sacramentos. Gracias por tu presencia entre nosotros, por tu fortaleza, y gracias por el perdón que ha venido hasta nosotros a través de la fe. Confesamos que somos por naturaleza pecadores e indignos, Señor, de tus bendiciones, pero que tú nos has hecho dignos a través de Cristo. Por eso, Padre, pedimos perdones todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, todo aquello que hemos hecho, pensado y dejado de hacer que deberíamos hacerlo y no lo hemos hecho. Perdónanos, oh Dios. Nos acogemos a tu gracia y nos humillamos ante ti, doblegamos nuestro corazón, recordando las palabras de David que dice: el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Gracias, Señor, por perdonarnos. Así confesamos nuestros pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a leer el Salmo 22, versículos 23 al 31. Dice así la palabra de Dios. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo.
aunque él no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Amén. Aclamemos con alegría el nombre de nuestro Dios. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, canta la gloria de su nombre, pone en gloria en su alabanza, decirle a Dios, cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras, maravillosas son sus obras, toda la tierra le adorará, toda la tierra canta su nombre, toda la tierra le adorará, toda la tierra canta su nombre y cantará a su nombre, toda la tierra canta su nombre. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, canta la gloria de su nombre, pone gloria en su alabanza, decirle a Dios, cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras, maravillosas son sus obras, toda la tierra le adorará, toda la tierra canta su nombre, toda la tierra le adorará, toda la tierra canta su nombre y cantará a su nombre, toda la tierra canta su nombre y cantará a su nombre, toda la tierra canta su nombre. Los invitamos a que escuchemos con atención las lecturas que están dispuestas para este culto. Buenos días, hermanos. La lectura del Antiguo Testamento se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 17, los versículos del 1 al 16. Génesis, capítulo 17, versículos del 1 al 16. Amén. Amén. ¿Encontramos? Listo. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré de ti, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros.
Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Amén. La epístola la encontramos en el libro de Romanos, el capítulo 4, los versículos del 13 al 25. Romanos, capítulo 4, versículos 13 al 25, y dice así la palabra de Dios. Porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justicia. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 la iglesia canta a ti. Aleluya, 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 la iglesia canta a ti. Canta a ti, aleluya, canta a ti, aleluya, canta a ti, aleluya, canta a ti. Hermanos, el Evangelio en esta mañana lo tomamos de San Juan, el capítulo 5, los versículos 19 al 29. San Juan 5, versículos 19 al 29.
Dice así: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta es palabra de Dios. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Guíanos en ella y condúcenos a través de ella a tu reino. Háblanos, Señor, de una manera tal que te escuchemos. Por Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? La meditación para esta mañana está basada, por supuesto que tenemos en cuenta las lecturas, pero nuestro texto base es el texto de Romanos, la epístola de Romanos 4, los versículos 13 al 25 que ya escuchamos. Y para llevar una secuencia del tema, vamos a trabajarlo bajo el siguiente título: quien con Cristo rompe, de la gracia cae. Quien con Cristo rompe, de la gracia cae. Bueno, ese título, ¿qué quiere decir? De eso nos encargaremos de explicar. ¿Cómo puede uno cometer el error de romper la relación con Cristo? El Señor Dios, cuando revelaba su identidad a Moisés en el Antiguo Testamento, después de dar la ley en el Sinaí, después de dar los 10 mandamientos, dijo lo siguiente. Esas palabras están registradas en Deuteronomio 3:15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Fueron palabras que el Señor Dios dijo al pueblo una vez había dado la ley en el Sinaí, y Moisés las escribió para el pueblo en el libro de Deuteronomio. El pasaje de esta mañana de Pablo hace el énfasis y la diferencia entre dos aspectos revelados en la Biblia para nosotros. Por un lado, la ley de Dios, y por otro lado, el Evangelio. Pero siempre escuchamos hablar de la ley, que en realidad es una traducción del hebreo Torah, que significa enseñanza básica o instrucción básica. La ley más claramente se refleja en los 10 mandamientos. Pero bueno, para traer el texto hacia nuestro momento y no dejarlo simplemente en la teoría del Antiguo Testamento, vamos a pensar por un momento lo siguiente. Todos los seres humanos, toda persona, tenemos algo que nos remuerde cuando hacemos el mal. ¿Qué es? La conciencia, ¿cierto? Nos da remordimiento de conciencia. Eso es natural. Eso viene con nuestra naturaleza. En la conciencia está implícita, está escrita la ley de Dios. ¿Por qué sabemos que hemos hecho el mal? Porque la conciencia refleja la ley natural que Dios nos puso al formarnos. De manera que todo ser humano nace con la ley puesta en su mente y en su corazón. Todo ser humano, independiente de que nunca haya leído un solo texto de la Biblia, de que nunca haya conocido una iglesia, todo ser humano nace
con la ley implícita en su corazón. O sea, la ley nace con nosotros y no la podemos quitar de encima, jamás. Lo que ocurrió en el Sinaí es que Dios pone por escrito lo que había puesto por naturaleza en la mente de las personas, los 10 mandamientos. De manera que si hay algo que heredamos, nosotros heredamos de generación en generación la ley y el pecado. Esa es herencia que tenemos. Eso sí viene con nosotros. Eso no necesitamos que alguien nos enseñe, que alguien nos explique, que alguien venga y nos ponga con una inyección ley y pecado. Ese lo traemos, ese lo producimos por naturaleza. Lo que leemos en todo el Antiguo Testamento y sobre todo en Éxodo 20, ¿qué es lo que dice Éxodo 20? ¿Qué hay escrito en Éxodo 20? Los 10 mandamientos, que son el resumen concreto de toda la ley. Sobre eso trabaja toda la ley de Dios. Son los mismos que tenemos escritos naturalmente. Por esos 10 mandamientos sabemos cuando hacemos el bien y cuando hacemos el mal. Y por esos 10 mandamientos no solamente sabemos que hacemos el bien y que hacemos el mal, sino que somos malos por naturaleza. Porque el pecado es una cuestión natural. Una cuestión que está impregnado en los genes, en la sangre, en la naturaleza humana. El hombre hace pecado porque es pecador, o sea, hace el mal porque es malo. Esa es la realidad que nos muestra la ley. Ahora, ¿la ley a dónde conduce? A la ira de Dios, y por la ira de Dios a la muerte. La ley no conduce a ningún otro lado. La ley no fue dada para salvarnos. La ley no fue dada para tener misericordia con nosotros. La ley fue dada para señalarnos la realidad y la muerte. Por eso San Pablo comienza su carta, lo que hemos leído aquí, esta porción de capítulo 4 dice: ¿cómo vamos a saber nosotros la manera en que Abraham fue heredero de la promesa de Dios? ¿Y de cuál promesa? Dice: en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. San Pablo dice en otro de sus escritos que la ley fracasó en su intento de arreglarle la vida al ser humano porque no encontró colaboración en la naturaleza humana. Porque la ley que demandaba cumplimiento, y ningún ser humano pudo responder al cumplimiento de la ley. Por lo tanto, la ley no pudo ni justificar, ni santificar, ni redimir al ser humano. La ley lo único que hizo con el ser humano fue ponerlo bajo el juicio de Dios. La carne no colaboró, no pudo cumplir con los mandamientos de la ley de ninguna manera. Ahora, cuando Dios dice en Deuteronomio: he puesto delante de vosotros el camino del bien y el camino del mal, hay que tener cuidado cómo observamos este mandamiento o este dicho de Dios. ¿Por qué? Porque nos daría la idea en un primer plano de que en Dios está el bien, pero también está el mal. Y la pregunta es: ¿en Dios está el mal? No. No es que Dios hizo por un lado el bien, pero por otro lado hizo el mal, porque eso sería absurdo y hasta una blasfemia entenderlo así. Para poder discernir lo que Él nos está diciéndole al pueblo, hay que leer mucho las Sagradas Escrituras para ver a qué se refería. No nos quedamos con ese versículo, porque Dios pronuncia eso después de haber enseñado 2 caminos al pueblo. El uno, la ley y la fe. ¿Cuál fue revelado primero? ¿El camino de la fe o el camino de la ley? ¿Cuál fue revelado primero? No, la fe. La fe está en Génesis 15. La promesa de que Abraham sería justificado por la ley. Y la ley está registrada en Éxodo capítulo 20.
Y luego San Pablo nos saca de la duda, nos da la respuesta, dice, lo que quiero decir esto, la ley que vino 430 años después, la fe fue dada 430 años antes de que Dios declarara a Abraham justo por el camino de la fe. Ahora la pregunta, ¿qué pasó con el pueblo de Israel en el Sinaí? Porque el pueblo de Israel se comprometió a cumplir los 10 mandamientos. Ahora, el pueblo de Israel representa a la humanidad también. Si ya conocía 4 siglos antes el camino de la fe por el cual el padre Abraham había sido justificado, y eso ellos lo sabían, ¿por qué eligieron y se comprometieron a cumplir la ley? ¿Qué pasó? Ellos se comprometieron, dijeron haremos todo lo que Jehová nos ha mandado, y la pregunta que viene es, ¿y lo cumplieron? No. Nosotros los seres humanos nos gusta comprometernos con los que no podemos cumplir. Y todavía es así. Hoy, gran parte del cristianismo está comprometiéndose a cumplir la ley para salvación. Inclusive, se predica la ley como camino a la salvación. Y empezamos, si usted no cumple, si usted dice, si usted no dice, eso es el cumplimiento de la ley. Pero ¿cumplimos? ¿No estamos haciendo exactamente lo mismo que el pueblo de Israel hizo? San Pablo, cuando habla de esto en Gálatas 3, 17 al 18, dice, la ley vino 400 años después, pero la ley no anula la promesa. ¿Qué es el camino de la ley? ¿Cómo se interpreta la doctrina del camino de la ley hoy? Toda aquella lista de reglas que muchas veces se imponen sobre nosotros, tomando como base los 10 mandamientos. Si a nosotros se nos dice que es por cumplir lo que dicen las Escrituras que somos salvos, ¿nos están enseñando evangelio? ¿Qué nos están enseñando? ¿O nos están predicando? La ley. Porque la ley es la que exige la obediencia a sus mandamientos. Ahora, la ley sí fue dada para que la obedeciera el ser humano, pero aquí viene la pregunta del humilde corazón humano. ¿Puede el ser humano cumplir, o pudo, o puede, con los 10 mandamientos? Y al no cumplir con los 10 mandamientos, ¿cómo quedamos delante de Dios? Mal. Por eso la ley nos manda a juicio. Porque cumplir la ley significa cumplir absolutamente con todo lo que la ley ordena. La misma ley, en el mismo Antiguo Testamento, Dios le dijo al pueblo, si ustedes no obedecen hay una palabra del alfabeto hebreo que es la más pequeñita, que se llama la iota. Y el Señor dijo, si ustedes no cumplen ni una iota de la ley, queda infringida totalmente la ley. Por lo tanto, San Pablo dice que la ley nos pone bajo el juicio de Dios. Nosotros no podemos decir lo que Dios ya nos dejó claro. La ley fue dada para conocer nuestro pecado, pero el ser humano no pudo cumplirlo. Ahora viene lo que San Pablo nos enseña aquí en el texto. Porque si los que viven por la ley fueran herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. Estoy leyendo la nueva versión internacional. La ley en efecto acarrea castigo. ¿Qué es lo que acarrea la ley? Castigo. Más adelante, no lo podemos aquí porque esto es un estudio paulino de 12 cartas que no se podemos ver aquí. Pablo dice que el que está bajo la ley está bajo maldición. Ahora tenemos que entender por qué Pablo lo dice. Pablo estaba predicándole a gente que enseñaba a los judíos, que enseñaban a los cristianos que había que cumplir la ley para ser salvo. Y Pablo tuvo que luchar contra ese fenómeno en su vida, porque encontró iglesias cristianas donde les predicaban el legalismo judío. Les decían, ustedes, la salvación no viene por creer en Cristo únicamente, sino por creer en Cristo, cumplir los mandamientos, circuncidarse y guardar el sábado. Pablo encontró eso inmiscuido en la iglesia cristiana cuando visitaba las iglesias de Asia Menor, y le tocó hacer un trabajo arduo para aclararle a la gente estas situaciones. Y por eso dice, ahora,
Si los herederos fueran por medio de la ley, la fe no tiene ningún valor. La promesa no tiene valor. Ahora, ¿la promesa qué es? ¿Una cartica con un versito? ¿Cuál será la promesa de la que habla San Pablo aquí y de la que habla el Antiguo Testamento? Cristo, la persona de Cristo, la palabra hecha carne. No es una cartica con un versículo, es Cristo mismo lo que se anularía. Y luego nos dice algo que obedece al título del sermón. ¿Se acuerdan cuál es el título del sermón? El que con Cristo rompe, de la gracia cae. ¿Cómo es? El que con Cristo rompe, de la gracia ha caído. ¿Y de dónde sacó el pastor esto? Se lo inventó. Dice Gálatas 5, 4 al 6. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo y han caído de la gracia. Léanlo en sus Biblias. Gálatas 5, 4 al 6. Lo que pasa es que la versión Reina Valera es más, la versión internacional es más cercana al original, entonces tiene palabras más abiertas. Dice: aquellos de ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo y han caído de la gracia. Explicado en términos nuestros, intentar ser justificado y salvarse por la ley es pensar que yo por mis propios esfuerzos, por mi propia conducta, soy salvo. Yo les hago una pregunta y sé que va a ser quizás un poco, va a sonar chocante. ¿Ustedes creen que mi conducta es la que me lleva al cielo? ¿O es la que me hace salvo? Ajá, pero vamos en orden. ¿Creen que mi conducta me lleva al cielo? ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia y la gracia no se gana. O sea, no puedo yo decir que la salvación es un premio que Dios me da por mi buena conducta. Ahí es donde Pablo dice que la buena conducta tiene que ver con la ley. Porque es portarse bien. ¿Y cómo me porta bien? Pues cumpliendo los 10 mandamientos que encierran toda la vida de un ser humano en su relación con Dios, con el prójimo, hasta con la naturaleza. Porque conducta no es solamente comportarme de ciertas maneras. Eso tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, con el amor al prójimo. Todo eso tiene que ver con la conducta que los 10 mandamientos piden. Por eso San Pablo, que está explicándole a personas que enseñaban eso, dice: si ustedes creen que son justificados por la ley, en palabras nuestras, por su conducta, han roto ¿con quién? Con Cristo, y de la gracia han caído. ¿Por qué? Porque lo que sucede en ese caso es que yo estaría apartando a Cristo y siendo mi propio auto salvador. Porque la gracia no es algo que esté en mí, es algo que me viene. La salvación es algo que está en mí, viene de Cristo. Cristo en la cruz, y ahorita próximo vamos a celebrar la Semana Santa, lo que hizo fue pagar por el pecado de cada ser humano. Hace poco vi en Facebook una de esas controversias que se pueden ver ahora en las redes sociales, donde alguien decía que Cristo no murió por toda la humanidad. ¿Ustedes qué creen? ¿Hay algún versículo en la Biblia donde Cristo hizo una lista y en la cruz dijo: yo voy a morir por estos, los demás se quedaron afuera? O la otra, hizo una lista y dijo: mi muerte solo perdona ciertos pecados. ¿Existe esa lista? No, Jesucristo murió por toda la humanidad. Y dice: y el que cree en Él, le son perdonados algunos pecados. Le es perdonado el pecado, porque el pecado es la cuestión natural. Los pecados son la conducta resultado de esa naturaleza. Dicho esto, viene la última parte. ¿Por qué somos llamados a creer en Cristo los pecadores? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué la invitación de las Escrituras desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo es una invitación continua? ¿Qué dice el Evangelio? De cierto os digo, que el que cree en mí tiene ¿qué? Vida eterna. Y ahí entra esa repetición de la palabra crea
Desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo fue que fue justificado Abraham? Vamos a Génesis 15, por allá echamos una mirita a Génesis 15 para recordar lo que Dios le dijo a Abraham, que es lo que San Pablo refiere en su carta. En Génesis 15, el versículo 6 dice, está hablando de cuando Dios le promete a Abraham un hijo y la descendencia y que será bendición de los pueblos. Voy a leer 5 y 6 para tener la idea de lo que está diciendo. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, o sea, Dios a Abraham, mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y viene el versículo 6. ¿Y qué? Y le creyó a Jehová y le fue contado. ¿Por qué? Por justicia. Por justicia quiere decir por rectitud o por santidad. Tal vez nosotros tenemos un pequeño problema para interpretar la palabra justicia, porque es que en nuestro entender occidental, cuando nos hablan de justicia, ¿qué es lo primero que creemos? Pues nos imaginamos es un tribunal que juzga, que llama cuentas, que recopila pruebas y que luego declara culpable o inocente a alguien. Pero cuando la Biblia habla de la justicia, aquí no se refiere a eso. Está haciendo referencia a la manera como una persona es declarada libre de culpa y sin pecado delante de Dios. O sea que es absuelta de toda culpa y es tomado como justo. Aquí más es comparado con el ser recto. Pero el texto que leyó nuestra hermana Judith, ¿qué era lo que Dios le pedía a Abraham? Anda delante de mí y sé qué. Sé perfecto. Bueno, ¿y cómo Abraham pudo ser perfecto delante de Dios? Porque creyó. ¿Y por qué no podemos decir que Abraham era completamente perfecto en su manera de actuar? ¿O sería en su manera de actuar? La misma Biblia nos descarta ese pensamiento, porque en Génesis 6 dice que Dios, el corazón del hombre es totalmente inclinado al mal. Y ahí no dice que excepto Abraham. Por lo tanto, Abraham es encerrado en la fe. Por eso San Pablo dice, ¿cómo fue que la promesa llegó a Abraham? Por medio de la fe, no fue por medio de la ley. Ahora, ¿cómo Abraham llegó a ser perfecto? De acuerdo a lo que el Padre pide para que una persona llegue a su presencia. Eso nos lleva a otro pasaje del Nuevo Testamento, porque aquí nos dice que la gracia está garantizada, dice. En el mismo texto dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿En quién está la garantía de nuestra salvación? ¿En mí? ¿Yo puedo garantizar la salvación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? ¿Por qué no la puedo garantizar en mí? Porque soy pecador. Y si la salvación estuviera garantizada en mí, estaría perdida. San Pablo dice que está garantizada y firme ¿en quién? En la gracia de Dios. Es Dios quien la garantiza. Ahora, por eso la promesa viene por la fe. Voy a leer nueva versión internacional. A fin de que por gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe. ¿De la ley quiénes eran? Los judíos. ¿Quiénes eran los de la fe en términos bíblicos? Los gentiles. O sea que por la fe es salvo el judío y es salvo ¿quién? El gentil. Pero ¿quién cree? ¿Y quiénes son los gentiles? Nosotros. Excepto los judíos. Los judíos son judíos. Esa nación pequeña que queda en el Oriente Próximo son los únicos judíos. El resto de los pueblos son llamados los pueblos gentiles. Y a ellos pertenecemos nosotros, los latinoamericanos. Somos salvos por la fe. Igual el judío no es salvo por ser judío. Eso lo dice Pablo. No es la herencia por la sangre, sino por la promesa. El judío pasa a ser hijo de Abraham en la medida en que cree en Cristo, porque está basado en la promesa. Eso también lo explica San Pablo. O sea que la salvación para ambos pueblos es por la misma fórmula, la fe. Ahora, ¿qué encontramos en Cristo nosotros para que haya salvación? El Padre pide lo que le pidió a Abraham, nos pide a nosotros. Anda delante de mí y sé que
perfecto. Lo mismo, la ley nos pide lo mismo a todos. Pero las mismas Sagradas Escrituras nos dicen que ningún ser humano es justo ni recto delante de Dios. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Se contradice la palabra de Dios? ¿Se contradicen las Escrituras? Pareciera, ¿no? ¿Cómo es que Dios nos pide ser perfectos y después nos dice que nadie puede ser perfecto? Entonces, ¿para qué nos pide eso? Tenemos que entender el papel de los dos mensajes. La ley no está para hacernos perfectos, sino para mostrarnos lo imperfectos que somos. Y Dios por medio de la ley nos dice: sé perfecto. El Levítico 19 dice: sed santo porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Y santo significa, si usted lee el Levítico 19, es cumplir los 10 mandamientos a cabalidad. Ahí está reflejado, hasta en cómo trabajar la tierra, todo. Nos sigue pidiendo, pero nosotros tenemos que ser humildes y decir: Señor, como decía San Agustín, ¿qué hago? Tú me pides perfección, yo tengo que ser consciente de que no puedo. ¿Qué hago? Pues el Señor también nos dio la solución. En 1 Corintios 1:30 el Señor nos va a decir lo siguiente: gracias a Él, ¿a quién? A Cristo, a Jesús. Gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Y luego, ¿qué es sabiduría? Dice, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Esas 3 cosas son las que el Padre pide que tenga cada ser humano para entrar al reino de los cielos. No las tenemos naturalmente. Ya hablamos de que naturalmente tenemos problemas, tenemos el pecado y el mandato de la ley, la conciencia. El evangelio no nace con nosotros. Nadie nace evangélico ni cristiano. Eso es mentira. Puede que usted y yo hayamos nacido de padres y de una familia cristiana, pero no nacemos cristianos. Porque la fe no se hereda en la sangre, el pecado y la ley sí. Por eso viene, ¿cómo se hereda la fe? ¿Cómo comemos el alimento espiritual? ¿Por la boca o por los oídos? Por ambos. Según Juan, oímos la palabra y comemos el sacramento, por ambos. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el que cree en Cristo, Cristo le reviste de lo que el Padre pide, o sea, de justificación, de santificación y de redención. Es Cristo nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Por la fe en Cristo, el regalo de la salvación es, hagan de cuenta que es un paquete. Imagínenselo como un paquete. Ese paquete es un kit que trae lo que Dios pide para que entremos en su reino. Entonces, cuando abrimos ese kit, encontramos lo que Dios nos pide ahí. Nos pide, viene el paquete trae santificación, Dios nos pide que seamos santos. Trae justificación, que es ser absueltos de pecado y perdonados, y eso lleva a la santificación y trae la redención. Pero ¿quién encierra eso? Cristo. Por la fe en Jesucristo, el creyente recibe automáticamente por la fe lo que Dios pide. Por eso el Evangelio lo resume. El Evangelio dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? Vida eterna. Dice, y no será juzgado, porque ya fue perdonado, santificado y justificado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ahora, el Espíritu Santo es quien va obrando en el corazón humano la mejoría de la conducta, que es el fruto de la santificación, de la justificación y de la redención. El apóstol, Juan el Bautista, cuando predicaba en el Jordán, le decía a sus oyentes: haced frutos dignos de arrepentimiento. Él les pedía frutos a los judíos, al pueblo que le predicaba. Hoy lo podríamos pasar
en palabras nuestras, de manera cristiana. Hagamos frutos dignos de salvación. ¿Ustedes han leído cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Cuáles son? El chisme, la codicia, la envidia, el rencor. ¿No? ¿Cuáles son? El hablar en lenguas, el tener el don de discernimiento. ¿No? ¿Cuáles son los frutos? Estoy hablando de los frutos. ¿Dónde encontramos los frutos que esos son los que Dios pide que tenga un cristiano? Fruto de fruto de ser salvo. Vamos, ¿dónde están los frutos? En la Biblia, pero ¿en dónde? ¿En dónde? Bueno, vamos a ver qué nos dice Gálatas, ahí leemos. Les voy a hacer caso. En Gálatas 5, del 16 al 26, hay un titulito que dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne las menciona, tiene que ver con la inmoralidad sexual, las hechicerías, las contiendas, las disensiones, las herejías, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas. Esos son los frutos de la naturaleza caída del hombre, el pecado, los pecados. Pero luego dice, más el fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo a los cristianos? El fruto. Más el fruto del Espíritu, y vamos a hacer la lista. Es que amor, gozo. ¿Por qué será que algunos cristianos vivimos amargados? Amor, gozo. ¿Qué sigue? Paz, paciencia. Y a veces nosotros queremos desbaratar al otro a pedazos, pero decimos que estamos dando los frutos cristianos. No confundamos los frutos con los dones. Los dones son otra cosa. Benignidad. ¿Qué quiere decir benignidad? Hacer el bien. Bondad. ¿Qué quiere decir bondad? Ser bondadoso. Fe. Y en la lista no termina ahí. Mansedumbre. A veces nosotros cristianos parecemos panteritas. Nos mordemos unos a otros. Somos mansos. Recordemos que nos están pidiendo frutos. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Recordemos que nos está pidiendo que demos frutos dignos de cristianos, o como dijera Juan a su pueblo, dignos de arrepentimiento. Y tienen que ver con eso, con la paz, con el gozo, con la paciencia, con el amor, con la benignidad, con la bondad, y eso encierra todo. Pero el apóstol San Pablo más adelante nos dice que el mayor de todos, ¿cuál es? El amor. Esos son los frutos que el Señor pide que los cristianos tengamos. No es el cumplimiento de un resto de reglas, sino la vida de amor en entendimiento los unos con los otros. Sí, Dios nos pide frutos, pues esos son. Lo que yo no puedo decir es que está dando frutos cuando yo juzgando, criticando, odiando. Eso no son ningunos frutos. Ahí estoy totalmente equivocado. Los frutos son la comprensión, la benignidad, la paz, el gozo. Ahora, seamos honestos. Tener esos frutos no puede nuestra carne por sí sola. Porque nuestra carne está caída, y aunque ante el trono de Dios estamos redimidos y perdonados, todavía nuestra carne lucha. No somos mal geniados, nos sacan la piedra. A veces quisiéramos acabar con el otro cuando nos saca el bloque. Juzgamos. Es una lucha de pedirle al Señor que nos ayude a no ser así. Porque esos son los frutos. Y lo que identifica a un cristiano son los frutos. ¿Qué dice el Señor? Por sus frutos los conoceréis. Amamos, somos pacientes, somos benignos, entendemos a las personas,
tenemos paciencia, somos benignos, es por eso que nos van a conocer. Y ese es el fruto de la redención. Y seamos honestos, es un proceso que Dios hace en nuestras vidas y que quizás vamos a la tumba y todavía no ha terminado, porque el apóstol Pablo dice que Él los perfeccionará en el día de Jesucristo. Pablo dice, pídanle el mayor don. Yo les recomiendo que le pidan a Dios. ¿Cuál es el mayor don? El amor. El amor tiene un privilegio en la Biblia, y es que a la vez que es un don, es un fruto. Viene como don y viene como fruto. El mandamiento mayor del Señor, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y a nosotros se nos llena la boca de agua diciendo yo amo al Señor, pero juzgo, ando de malas pulgas con mi compañero, con mi hermano. Y el Señor nos dice en Juan que el que dice que ama a Dios pero aborrece a su prójimo, ¿qué resulta haciendo? O a su hermano, dice, ¿qué resulta haciendo? Un mentiroso. Y la verdad no está en él. Dios lo que pide es que los frutos que Él nos pide aquí, que lo leímos en Gálatas, se reflejen en la relación con la otra, con el prójimo. Eso implica con la familia, con el primer prójimo de una persona. ¿Quién es? El primer prójimo del ser humano, de un individuo, es su esposa o su esposo, su familia, sus vecinos, su pueblo y la sociedad en general. Con ese prójimo es que Dios pide que pongamos los frutos. Pero muchas veces, y hay muchos casos, que como esposos o como esposas van a la iglesia y llegamos a la caja a pelear, pero estamos dando los frutos del Espíritu Santo. ¿Ven que es práctico? La espiritualidad es una cosa práctica, no teórica. Por eso tengamos cuidado cuando facilito le decimos a Dios yo te amo, no sé que resultemos siendo como el pueblo de Israel, prometiendo lo que no cumplimos, porque dices, me amas. ¿Cómo está tu relación con los demás? Que Dios nos ama incuestionablemente, por eso estamos aquí. Que somos salvos porque Dios nos ama, eso no se puede cuestionar, gracias al amor de Dios. Pero que amamos a Dios, si somos honestos, tenemos que decirle, Señor, enséñame a amar, porque no amo. Claro, si el amor lo volvemos romántico, de palabras bonitas, pues, chévere, todos amamos. Pero si vamos a la Biblia, el que no da los frutos no ama. Y por eso tenemos que culminar como San Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y eso nos lleva a la confianza, a decir, Señor, como decía San Agustín, Señor, dame lo que me pides. Humildemente, dame lo que me pides. Esa es nuestra actitud siempre. Al corazón contrito y humillado, dice el Salmo 51, no rechaza tú, oh Dios. Termino con las palabras de Juan. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Nosotros dependemos siempre de la gracia de Dios. Estamos llamados a servir. ¿Quién es el primero en el reino de los cielos? El que sirve y el que ama. Y el Señor en su gracia nos ha salvado. Pidámosle a Dios que nos ayude a poner en práctica los frutos que Él quiere que demos, para que nos conozcan por los frutos. Que el Señor nos ayude en nuestras debilidades. Pongámonos de pie, vamos a orar y cantamos. Amado Dios, gracias por tu palabra. Cuando nos vemos a la luz de ella, tenemos que decir como San Pablo lo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Pero también San Pablo dice, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Gracias, Padre, porque si no fuera por ti y por tu Hijo que dio su vida por nosotros, estaríamos perdidos absolutamente y sin ninguna posibilidad de ser salvos. Hoy lo somos y lo confesamos, lo declaramos, no basados en nuestras propias fuerzas que son inútiles, sino en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias porque Él es la roca de la eternidad que fue dada por nosotros, por Cristo Jesús. Amén. Seamos invitados todos a confesar nuestra fe por medio del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Y creyendo, como lo acabamos de confesar, que Dios es todopoderoso, los invitamos también a que en este momento unamos nuestras voces y elevemos nuestras plegarias a Dios. Unámonos en oración por la iglesia, por el país, por los gobernantes, por nuestra iglesia y por los enfermos. Oremos. Bondadoso Dios, te damos muchas gracias por ser ese Padre que tiene cuidado de nosotros, ese Dios que está cercano, ese Dios que nos escucha. Como uno solo, Señor, como un solo cuerpo, colocamos delante de ti nuestras peticiones. Oramos, bendito Dios, por la iglesia. Oramos por cada pastor, por cada misionero, por cada evangelista de la congregación, de la iglesia luterana y de demás denominaciones, Señor, de nuestro país y de todo el mundo. Que sea tu Espíritu Santo dando sabiduría, dando fortaleza, ánimo, para que puedan realizar su trabajo conforme a tu voluntad. Quita, por favor, te pedimos, de cada uno de ellos palabra de hombre, y sea tu palabra la que se oiga en cada lugar donde les hayas establecido. Oramos por los gobernantes, por cada persona que has puesto como autoridad en las diferentes naciones.
y en especial en nuestro país, por nuestro presidente, por nuestro gobernador, por nuestra alcaldesa. Por favor, Señor, tú seas guiando, tú seas rodeando de equipos de trabajo que sean íntegros, tú seas frustrando los planes que hay de deshonestidad, de corrupción, tú seas frustrando esos deseos de oprimir al pueblo. Que sea tu luz la que les ilumine cada día con el poder de tu Espíritu Santo. Te damos también, Señor, gracias por esta congregación que has levantado. Oramos por el pastor Elber, oramos por los ministerios, por el consejo directivo y por cada persona que hace parte de esta comunidad. Ayúdanos a todos a hacer ese equipo de trabajo que anhele servir, que se esmere por aprender tu palabra, pero también por vivirla. Llévanos, por favor, a ser esa iglesia que refleje tu amor, que se conmueva con el necesitado. Ayúdanos a ser instrumentos de paz. Y como lo aprendíamos o como lo recordábamos más bien hoy a través de tu palabra, llévanos a ser esa congregación que se caracterice por dar esos frutos, por mostrar esos frutos. Te damos gracias porque no por nuestras obras somos salvos, sino es por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Pero también, Señor, te pedimos, ayúdanos en gratitud a eso que tú hiciste por nosotros, a reflejar también, Señor, por medio de nuestra labor, por medio de ese amor al prójimo. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor, por medio de lo que podemos hacer con el que está al lado, con el necesitado. Llévanos a ser sensibles a las necesidades, Señor, de los demás. Y sé tú también, Dios, extendiendo tu mano de poder, tu mano de sanidad sobre cada persona que hoy está enferma, sobre cada persona que hoy se siente débil, que se siente deprimida, que se siente rechazada, que se siente vulnerada. Ayúdales, Señor, a cada uno de ellos a levantarse. Imparte sanidad, Señor, en sus cuerpos, sanidad en su mente, sanidad en sus vidas. Señor, no somos dignos de que entres bajo nuestro techo, no somos dignos de que entres en nuestra casa, pero creemos que basta tu palabra para sanar, para levantar, para liberar, para restaurar. Gracias, bondadoso Dios, por escucharnos. Muchas gracias, Señor, porque creemos que las respuestas vienen en camino. En el nombre del Señor Jesucristo lo creemos. Amén. Ponemos nuestras ofrendas delante de Dios como una muestra de agradecimiento por lo que Él nos salvó y para el beneficio de la comunidad y de la iglesia que trabaja en la comunidad. Nuestros signos elevamos, alabándote, Señor, y traemos nuestra ofrenda hoy con gozo y con amor. Y traemos nuestra ofrenda hoy con gozo y con amor. Nuestros himnos elevamos, alabándote, Señor, y traemos nuestra ofrenda hoy con gozo y con amor. Y traemos nuestra ofrenda hoy con gozo y con amor. Para la liturgia de la consagración de la cena seguimos la página 74, se puede proyectar allá para la respuesta. La liturgia de la cena, como es una comunión, implica un diálogo entre nosotros. Eso refleja comunión. Señor Dios Todopoderoso, bendito seas, Señor. Traemos parte de lo que recibimos de ti para el beneficio de tu pueblo y para que sea una señal del amor con que tú velas por las personas. Bendito seas por el pan y por el vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Te pedimos que nos concedas que estos elementos sean medios para nuestro fortalecimiento en la fe y en la comunión como hijos e hijas de tu gracia. el Señor sea con vosotros. Y con tu espíritu.
Elevad vuestros corazones. Los elevamos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Eso es digno y justo. Es realmente digno, justo y saludable que en todo tiempo, en todo lugar, demos gracias a Dios por Jesucristo su Hijo, quien revela su gracia y que nos ha librado del yugo de la ley y del pecado para declararnos libres en Cristo, para que así de esta manera, con ángeles y arcángeles y con toda la corte celestial, magnifiquemos su nombre cantando. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Te alabamos y te damos gracias, Señor, por la salvación que nos trajiste por Jesucristo, tu siervo, que con su vida, muerte y resurrección libró a los oprimidos, aceptó a los excluidos y proclamó un nuevo tiempo. Él vino a salvarnos. Te alabamos, Señor, porque la noche en que fue entregado nuestro Señor Jesús tomó pan, le dio gracias y lo partió y lo entregó a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo entregado por vosotros, haced esto en memoria de mí. De igual manera tomó la copa después de haber cenado y habiendo dado gracias se la entregó a sus discípulos y dijo: beban de ella todos, esta es mi sangre derramada por ustedes y por muchos para perdón de pecados. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Por lo tanto, todas las veces que comemos el pan y bebemos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Anunciamos tu muerte, Señor Jesús, proclamamos tu resurrección, esperamos tu retorno glorioso. Derrama sobre nosotros tu espíritu, el espíritu de vida y de amor, de gloria y poder, para que compartiendo el pan de vida y el cáliz de salvación, seamos un solo cuerpo en Cristo que anuncia la esperanza. Ven, Espíritu Santo, llénanos con el don de tu gracia. Unidos a tus profetas, apóstoles y mártires, y todos los que viven en tu amistad, proclamamos tu loor y anunciamos la felicidad de tu reino, al cual en Cristo nos convidaste. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, A ti, Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesús nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Dios, a través de Cristo, mediante este evangelio, esté con ustedes. No nos podemos dar el abrazo por cuestiones de bioseguridad, pero que deseémonos los unos a los otros, que la paz esté en sus corazones, esa paz que proviene de Dios.
Recordando las palabras de Juan, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, vamos a recibir el pan y el vino, elementos bajo los cuales comemos y bebemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Ten en cuenta las normas dadas para recibir la Santa Cena. Antes de la Santa Cena, la persona que alista las copas y las hostias deberá realizar el procedimiento de manipulación con guantes de látex o nitriles. La Santa Cena se ubicará en una mesa desinfectada separada del oficiante y de los asistentes. Durante la Santa Cena, el pastor indica el orden y el momento en que los sugieres, con todos los elementos de protección personal, pasarán por cada puesto entregando a cada persona las copas y las hostias. Después de la Santa Cena, la persona comerá la hostia y luego de beber el vino, los sugieres pasarán recogiendo las copas con un recipiente que contiene una solución de agua con hipoclorito de sodio. Una vez terminado el servicio, se descartarán en la bolsa respectiva. Instrucciones para dar la ofrenda y los diezmos. Para depositar las ofrendas, los asistentes esperan a que los sugieres pasen por cada puesto. Instrucción dada al iniciar el culto. Coman y beban el cuerpo y la sangre de Cristo para perdón de sus pecados. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien les ha dado su santo cuerpo y su preciosa sangre, les fortalezca y les guarde y les conserve en paz para la vida eterna. Que la paz de Dios esté con ustedes. Amén. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias porque con este don del sacramento nos has restaurado en la fe y en la comunión para contigo, y porque así nos renuevas en la comunión para con nuestros hermanos. Concede que podamos compartir esta alegría y así también compartamos nuestro pan con los necesitados. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y vamos a tener un tiempo de anuncios. En primer lugar, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, los guarde en la paz de Cristo, les conceda siempre el gozo y la felicidad de ser parte en el reino de los cielos. Recordemos las palabras del Señor Jesús. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. De manera que la paz de Dios en Cristo, que nos ha dado al reconciliarnos con el Padre, siempre esté aún por encima de las mismas dificultades con todo y lo duras que son. El Señor nos invita a que siempre tengamos la paz con Dios. Él nos la ha dado. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Pero el Señor está dispuesto siempre para compartirnos la paz, y es lo que hace a través del culto.
ofreciéndonos siempre su palabra y ofreciéndose a sí mismo por nosotros, que lo hizo una vez y para siempre. Voy a permitirme leer una carta que viene de la Oficina Central de la Iglesia Luterana, que dice lo siguiente: convocatoria, rector Colegio Evangélico Luterano de Colombia y Elco Sogamoso. Esta carta fue enviada para ser publicada en todas las iglesias. Dice: descripción del cargo, entidad contratante, Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Título de cargo: rector Colegio Evangélico Luterano de Colombia, CELCO, en la ciudad de Sogamoso, Boyacá. Objetivo del cargo: representante legal del colegio y ejecutor de las decisiones de la Secretaría de Educación de Sogamoso, del gobierno escolar y del consejo directivo del colegio. Atendiendo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional en sus leyes o decretos y el proyecto educativo institucional, el rector o la rectora del colegio debe ser una persona íntegra con capacidad de liderazgo, de administración, organizada e inquieta frente a las propuestas y cambios pedagógicos que favorezcan la dinamización y el avance del proyecto educativo institucional. Del mismo modo, debe ser un excelente canal de comunicación y mediación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa. Está haciendo una invitación, se abre la convocatoria para el candidato a ser elegido al cargo de la rectoría del Colegio Luterano en la iglesia de Sogamoso, Boyacá. Y pues se publica para si hay alguien de la iglesia o conoce a alguien muy cercano que pueda aspirar, envíe su hoja de vida. Hay más recomendaciones, lo que pasa es que no la puedo leer toda, ahí está todo lo que tiene que hacer y todo, pero ustedes pueden acercarse, yo le doy la copia y ahí están los requisitos y las funciones que debe cumplir. Y si alguien de ustedes o creen que alguien que conozcan puede cumplir estos requisitos, puede pasar su hoja de vida, enviarla a la oficina central de la IELCO y allá harán la selección respectiva de acuerdo a la entrevista y todo. Entonces es para anunciar eso. Agradecemos a nuestros hermanos que están a cargo del equipo de bioseguridad por su trabajo, su arduo y dedicado trabajo. Que el Señor les bendiga, les ayude. Esto es un ministerio tan valioso como los que nos paramos a predicar y los demás ministerios de la iglesia. También al grupo de alabanza por acompañarnos también con el mensaje mediante las canciones. Que el Señor les bendiga y a todos ustedes. Vamos a recibir la bendición, pongámonos de pie. Se me olvida, los cultos van a estar ya cada 8 días. Entonces, para que ustedes también comuniquen a los demás hermanos que cultos va a haber cada 8 días. El requisito es que no haya tenido durante la semana algún síntoma de un virus, fiebre, que esté pues en buen estado de salud. Las personas adultas mayores pueden venir siempre y cuando no hayan tenido ningún síntoma y con el debido tapabocas y guardando las distancias. Entonces, cada 8 días va a haber culto los domingos. ¿Listo? Entonces, para que ustedes avisen también a los demás hermanos. Vamos a compartir la bendición más antigua que está registrada en las Escrituras, que Dios le enseñó a Moisés para dar al pueblo. Está en Números, el capítulo 6, para cuando ustedes la quieran leer también en sus casas. Números capítulo 6, los versículos 22 al 27, es la oración y la bendición más antigua que existe, que tengamos conocimiento. Amado Dios, te damos gracias por este día. Pedimos, Señor, que tú bendigas a la iglesia donde esté, a los hermanos que no están aquí presentes, que están en sus hogares, que tú les guardes y les comuniques siempre esa paz, ese gozo de estar en ti a través de Cristo, de haber recibido la salvación por gracia, por medio de la fe. Gracias a ti, Señor. Danos, Señor, tu bendición. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente.